Hola chicos, ¿cómo están? A horas de que empiece ese partido correspondiente de la Liga Española, fecha 22 entre el Real Madrid Rayo Vallecano. Por cierto, se jugará en unas horas, en este caso 8 a.m. Hora del este. Y bueno, en este caso lo que sería haciendo en España las 2 3 de la tarde aproximadamente. Vamos a hablar de ciertos temas de lo que será o de la convocatoria, en este caso con la que ya está dispuesto a salir, en este caso el del entrenador español Álvaro Arbeloa. También, bueno, hablar de diferentes temas de que, ganó hoy el Barcelona, en este caso en su partido correspondiente con goles del Elche, en este caso goles, en este caso tanto de Lamine Yamal como de Rafinha. Eh, Marcos Rashford respectivamente, en este caso descontaría para los verdiblancos Álvaro Rodríguez, el uruguayo, ex Real Madrid. Eh, También tuvimos actualidad Premier, ganó el Arsenal, que sigue con su imbatibilidad, como no pudiera ser de otra manera, tanto en Champions y en Premier, por supuesto, en este caso ante el equipo del Leeds United. Eh, por cierto, también con el regreso de Odegaard, que tuvo últimamente, ha estado fuera por lesión, pero también el entrenador Mikel Arteta le dio unos minutos y la verdad que el Arsenal junto con Gabriel Jesús y muchos de la plantilla no podía ser de otra manera, con Declan Rice, David Raya, muchos en un gran nivel, no pudiera ser de otra manera. También en cuanto a la actualidad Bundesliga, pues el Bayern se volvió a dejar puntos otra vez, en este caso en ese empate agónico, en ese 2-2 frente al Hamburger, eh, contra el Hamburgo, me confundo, decir, en ese Hamburgo 2, Bayern en Múnich 2, y eso que lo empezaría perdiendo el Bayern con gol en este caso de Fabio Vieira, el ex Slavia Praga, que ahora milita en el Hamburgo de penal, pero luego lo empatarían en este caso de jugadores, en este caso como Harry Kane a pase de Paulovic, creo que fue Dolis, total, la pelota le queda servida en este caso a Harry Kane dentro del área para empatar ese 1-1. Después vendría el 2-1 de Lucho Díaz, del colombiano, del Guajiro. Después empataría nuevamente el Hamburgo, para que el Bayern en otra jornada de Bundesliga, se deje puntos. Tampoco es que va, tampoco es que pierde mucho, es verdad que si el Dortmund, gana en la jornada siguiente, en la jornada, de este domingo, le recortaría puntos, pero como sea, ya el Bayern llevaba como 8 puntos de diferencia. En este caso, serían menos 5, ¿cuántos serían? 4 o 6, pero como sea, el Bayern se mantiene en lo más alto de la tabla con 53 unidades, si no me equivoco. Por cierto, en cuanto al Barça, que ganó hoy, se mantiene arriba con 55. El Atlético de Madrid también se dejó puntos hoy en esta fecha liguera contra el Levante. Ya está a 10, en este caso del Barcelona, si no me equivoco, con 42, 43. Sé que Barcelona llegó a 55 puntos, el Real Madrid ahorita está estancado con 52, pero si logra sacar la victoria contra el Rayo Vallecano, se colocaría un punto del Barça con 54. Tenemos de todo un poco, tenemos informaciones, noticias y cosas que han estado saliendo en esta actualidad
de entre sábado, ya en otros países domingo. Pero bueno, vamos a reaccionar en este caso a la convocatoria, en este caso con la que salió el Real Madrid. Y bueno, aquí tenemos en la pantallita. A ver aquí, sí. Tenemos la pantallita en este caso con la que saldrá el Real Madrid en... sí, tenemos a porteros tipo Courtois, Lunin, Fran González. Courtois, Lunin, Fran González, en este caso la línea de defensores con Carvajal, Álava, Asensio, Carrera, Fran García y Hausen. Que por cierto, se decía de que, bueno, de que en la convocatoria ya incluso podían, bueno, que ya se habían entrenado en este caso, jugadores como Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold, o sea, que ya estaban entrenando con el grupo, que los únicos que faltaban de volver la lesión, en este caso era Eder Militao, todavía sigue ahí en esas últimas semanas de recuperación, pero bueno, al final no, pues me imagino que Arbeloa y los suyos no decidieron o consideraron muy premeditado eh, incluir tanto al inglés como al francés. Bueno, de todas formas me imagino que en los siguientes partidos se incluirán en la convocatoria. Tenemos aquí la convocatoria de medios con Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos. Y bueno, por último en los atacantes tenemos a Vini Junior, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono, el argentino Mastantuono. Y bueno, un partido que bueno, obviamente, bueno, como no podía ser de otra manera, o sea, un Real Madrid que bueno, busca desquitarse de ese mal momento o de ese fiasco, podríamos llamarlo así, del partido contra el Benfica. Un partido que bueno, que se vio muy superado en cuanto a ritmo, velocidad, ganas, poder, actitud, técnica, bueno, en muchas de las facetas de este deporte. Y bueno, un Real Madrid que, bueno, siempre, y lo más seguro es que el Rayo Vallecano, o sea, veremos cómo se da el partido, o sea, porque si el Madrid marca, qué sé yo, en los primeros minutos, pues bueno, puede ser que se le ponga un partido asequible, si es que tampoco se relaja. Pero bueno, sabemos que el Rayo es un equipo el equipo de Íñigo Pérez, que bueno, normalmente no suele poner las cosas fáciles, un equipo bien trabajado, bien construido atrás, y siempre queriendo muchas veces salir con pelota jugada, pero también con hombres pues rápidos al contraataque. Y bueno, veremos cómo se da el partido, y cuál va a ser la reacción, en este caso del Real Madrid, sobre todo cuando ya, pues, como digo, el partido se le ponga más asequible. Eh, el ritmo, la intensidad, bueno, normalmente este tipo de partidos el Madrid lo saca, pero también por momentos de relajación suele pues complicarse un poco más, pero bueno, como digo, veremos cómo se da el partido. También sí, también bueno, decíamos de que hubo actividad en otras ligas, como no podía ser de otra manera. El Bayern Múnich empató hoy, en este caso la victoria del Arsenal en la Premier League. Y bueno, mañana juegan otros conjuntos. También pude ver ese juego del Napoli 2 Fiorentina 0. Un Napoli en este caso eh, sí, un Napoli que bueno, que termina sacando los puntos. En este caso con goles bueno, no me acuerdo, sé que uno lo metió Miguel Gutiérrez y el otro fue Valereso, si no me equivoco, Y otro, bueno, lo metió Miguel Gutiérrez, golazo de Miguel Gutiérrez.
Después, bueno, la Fiorentina descontaría eh, y el partido, bueno, quedaría al final 2-1. Pero un buen partido en el que me gustó sobre todo Højlund, en su momento el noruego que estuvo en su momento en el Manchester United. Muy buen partido, o sea, también, como digo, muy bien un partido de Miguel Gutiérrez, bueno, varios ahí, McTominay también, bueno, hay varios destacados en el equipo del Napoli. Y bueno, también, ya bueno, en este caso el día viernes pasado ya la Bundesliga había abierto su jornada, en este caso entre el Col y el Wolfsburgo, que el Col, bueno, lo había sacado por 1-0. La League One también había empezado con ese partido del Lens contra la Re, que lo terminó ganando también 1-0, que por cierto, el- para aquellos que más o menos están siguiendo la League One, el Lens se mantiene de primero hasta ahora, o sea, pero se mantiene de primero, o se mantenía de primero, en este caso en la tabla, con 46 puntos. Creo que el PSG estaba por debajo, un punto, 45. Pero bueno, o sea, un Lens, o sea, que otra vez está volviendo pues a mostrar esa pelea, a por lo menos a poner un poquito, a entusiasmar un poco la competición que algunos dicen la Liga de Granjeros, pero bueno, yo no la considero así del todo, sobre todo, o sea, sobre todo que el nivel pues ha ido creciendo y bueno, y siempre, bueno, eh, se ve la rebeldía de, bueno, de estos equipos, que bueno, combativos. También, se vio con el Hamburgo, que bueno, que le dio pelea al Bayern Múnich en la liga alemana, pero bueno, sabemos quiénes son los que tienen la superioridad en estas ligas, pero bueno, siempre es bueno ver en un campeonato que de vez en cuando se estrecha o se pone interesante, eh, en los partidos y en la jornada. Bueno, también vamos a analizar, ciertas, informaciones y noticias que bueno que han estado saliendo el día de hoy. Y es que bueno, el Real Madrid pues bueno, estaría buscando refuerzos, e incorporaciones, no tanto de cara a invierno, pero sí de cara a verano. O sea, la Real Madrid que bueno, que mucho, eh, y consideramos, o sea, que, falta calidad, o más que calidad, la estructura del equipo en ciertas posiciones no están del todo cubiertas. Y bueno, el conjunto merengue primeramente estaría evaluando, o sea, pues reforzar esas posiciones, tanto lo que es el mediocampo como la saga defensiva. En el caso del medio centro se hablan de, bueno, de refuerzos como de, Vitinha, el mediocampista del PSG, que costaría entre unos 90, se estaría hablando, perdón, entre unos 90 o 100 millones de euros. Que, también se hablan, bueno, de opciones como Adam Wharton, el del Crystal Palace, eh, 19 años, gran despliegue, talento físico. También se habla del Al Z Almar. Eh, bueno, se hablan de muchas opciones. Otra opción que salió y que ha salido en las últimas horas, que ya se estaba reforzando en lo que era en las anteriores semanas, es que supuestamente, se había ofrecido en este caso Bruno Fernández al Real Madrid, sobre todo en este mercado invernal. Pero bueno, el Real Madrid no consideraría hacer un movimiento de este calibre, sobre todo en invierno. También, bueno, tenemos, informaciones en cuanto a la saga de que, bueno, de que el Real Madrid quisiera incorporar, eh, por lo menos uno o dos defensas. Se habla en este caso de el central, zurdo por izquierda del Borussia Dortmund, Nico Slottenberg. Tanto Real Madrid como Barcelona estarían disputándose o estarían en la pelea por, el fichaje el chico alemán de 26 años. Sobre todo, bueno, con una zurda providencial, una visión de juego, jerarquía y sobre todo, calidad, pero también experiencia, bueno, tanto en club como en selección. Y bueno,
el Real Madrid en este caso es el que está más urgido, porque bueno, porque ante la plaga de lesiones y ante que no le han estado resultando, eh, y se ve pues bueno el vacío que hay en la saga defensiva, pues bueno, se habla de que Nico Schlottenberg sería una de las principales opciones que estaría manejando el conjunto merengue. Sobre todo se habla de que el Borussia Dortmund no lo vendería por menos de 65 millones. Se habla de que la operación podría ascender a unos 70 millones. Eh, También, bueno, se habla opciones, en este caso en el área defensiva, de Ibrahima Konaté. Es verdad que el Real Madrid ya había dicho, se hablaba de meses de que pudiera llegar al Real Madrid. Después el Real Madrid, a través de representantes, envió un comunicado al Liverpool de que no estaban interesados. Pero como sea, es una posición que le urge al Real Madrid, y según hablan de que eh, de la plaga, bueno, de lesiones y el vacío en defensa, pues bueno, no descartarían hacer eh, otro puje por Ibrahima Konaté. También se habla de Josko Guardiol, en este caso del Bayern Múnich, que por cierto el Bayern Múnich le había ofrecido o le había dado un ultimato al bueno de, de Guardiol, o sea, perdón, Josko Guardiol no, Dayot Upamecano. Dayot Upamecano, que según dicen el Bayern le había dado un ultimato, o sea, que se extienda, o la prórroga sería de una semana, de solamente una semana, para que acepte el, el contrato, en este caso de renovación. Y si no, bueno, se irá, por supuesto que se irá libre porque termina el contrato en este verano, pero bueno, el Bayern firme, ofreciéndole este contrato que expira en este par de semanas. Y bueno, se hablan de varios equipos, entre esos Liverpool, equipos de la Premier, también el Real Madrid, más allá de que en un momento el Real Madrid ha dicho de que no por las pretensiones económicas. También se habla de que bueno, de que habría salida. Incluso se hablaba también de que bueno, de que Arbeloa no seguiría para esta temporada, o que como mínimo seguiría en los meses que queda de esta temporada, y que bueno, que sí o sí se buscaría un técnico como y según dicen que ya los representantes, en este caso del Madrid, habían hablado con los representantes de dichos técnicos. Entre eso estaba el vasco, el, el actual entrenador del Aston Villa, Unai Emery, que según le habían preguntado en la rueda de prensa pasada sobre la situación, y bueno, y él dijo nothing to talk about, o sea, no tengo nada que hablar de eso. Y bueno, pero se nota de que ahí hubo algo, de que, bueno, de que obviamente contactaron a Emery, es lo que se habla. También se habla de que, bueno, el Madrid estaría o estuvo sondeando varias opciones como Jürgen Klopp, sí, varias opciones, aunque claro, Jürgen Klopp es actual director deportivo de la empresa, eh, asesor, CEO deportivo de la empresa Red Bull, y que bueno, estaría entre un sí y no, pero que igual le gustaría volver a los banquillos, bueno. Pero la opción que ahorita está sonando más es el regreso de Zidane, pero incluso Zidane habría puesto algunas condiciones de que, bueno, de que su estatus solamente sería temporal, y solamente hasta que él pudiera hacerse, en este caso, del control de la selección francesa, o cuando el contrato, en este caso de Didier Deschamps, terminar en este mundial, en esta Copa del Mundo que viene, pues que el Real Madrid le diera el permiso para desligarse, en este caso, de la entidad blanca, y poder hacerse cargo de la selección francesa. Pero según habla de que si efectivamente llegara a tomar al Real Madrid en este periodo corto de estos meses, en caso de que Arbeloa no siguiera más en el equipo, bueno, habrían consecuencias. En este caso se hablaba de que
eh, en una manera y en un concepto de darle estabilidad al equipo, Zidane había recomendado a las altas esferas de que se desprendieran de un jugador, en este caso de un alto jugador de los pesos pesados como es Jude Bellingham, que en este caso el Real Madrid pues le costó 103 millones de euros y más variable, en búsqueda de que eh, Zidane, al igual que el club, pero sobre todo Zidane, estaría viendo, o sea, de que hace falta reforzar otras posiciones. Y bueno, o sea, uno de los sacrificados, o que él creía que uno de los sacrificados, que sería según se habla, o sea, de que eso fue lo que le hizo llegar al Madrid, de que bueno, de que habría que hacer un sacrificio económico, y bueno, y ese sacrificio económico sería Jude Bellingham, que bueno, que considera que el equipo debería desprenderse de él, y buscar mejores opciones que bueno, que de alguna manera le den un balance y una compatibilidad mejor en cuanto a piezas. Se habla de que bueno, que con ese dinero, pues entonces sí, el Real Madrid debería ir al mercado y fichar opciones como la de Vitinha, o incluso traer opciones como las que estamos diciendo con AT. También se habla de Diamante, el chico este, el marfileño, que está sonando mucho del RB Salzburgo, que está sonando para muchos equipos de Premier, sobre todo Manchester United, Arsenal, Chelsea, incluso también para Real Madrid, el marfileño Diamante, marfileño de 19 años, o sea, con gran proyección, extremo. Incluso se habla de que si en algún momento el Real Madrid tendría que despegarse de alguno de los francos, de alguno en este caso de los extremos, como Vinicius, como Rodrigo, en este caso que se veía más asequible, el Real Madrid iría por Diamante, marfileño de 19 años, extremo, rápido, desequilibrante, y bueno, el que la está rompiendo en el RB Salzburgo. Otro que por cierto la estaba rompiendo en el RB Salzburgo, se hablaba incluso de que Florentino, o de que el presidente de Real Madrid estaba muy interesado, era el húngaro, el nombre, ¿cómo era que se llamaba? Desequilibrante también, 19 años. Bueno, se me fue el nombre, pero bueno, o sea, son varios los que suenan en ese equipo del RB Salzburgo, que bueno, que ante la campaña que están haciendo, sobre todo en Europa League, de verdad que la está rompiendo. Y bueno, veremos qué pasa en la siguiente, o en este mercado de verano de este 2026. También, para finalizar, también se habla de que el Real Madrid podría desprenderse de algunas piezas. Incluso se hablaba de que Camavinga sería interés del Liverpool, sobre todo el conjunto de Arne Slot, que bueno, que estaría buscando mejores refuerzos, o estaría buscando reforzarse, en este caso en la medular, perfil pues físico, pero también un jugador que bueno, que tenga también visión de juego, último pase, bueno, como en este caso sería el bueno del francés, que bueno, que últimamente ha estado lidiando con las lesiones en estos últimos periodos con el Madrid, pero todavía tendría calle, y según se habla de que el Madrid, bueno, no lo dejaría ir por menos de 70, 80 millones de euros, que eso serían en cifras esterlinas como entre unos 59 a 68 millones esterlinas. Bueno, se habla de que Liverpool estaría considerando pues entre sus opciones la opción de Camavinga. También se habla de que el Milan estaría dispuesto, o habría preguntado en este caso, o habría puesto una oferta de 30 millones por el defensa del Real Madrid, el canario, en este caso Raúl Asensio. Pero bueno, o sea, lo más seguro que con el vacío de defensores que tiene ahorita el Real Madrid, lo más seguro es que diga un no, así como dijeran en su momento un no rotundo a lo de Camavinga. Pero bueno,
son negociaciones que o son, en su momento el Madrid dice que no, pero lo más dirá el Madrid, bueno, si quiero fichar mejores opciones tengo que desprenderme de uno o de unos cuantos, pero se habla de que podría haber limpieza de algunos jugadores para poder traer otros perfiles. Y bueno, también se habla de que bueno, de que eh, el Barça ya había hecho incorporaciones, sobre todo un chico que firmaron del Gen, Man Giliu, procedente del Gen. Bueno, el Barça está cosiendo, de verdad que hay que reconocer, ha estado cosiendo varias operaciones ahí, o sea, los jugadores que bueno, es interesante. Incluso se habla de que estarían dispuestos a vender a Marc Casado al Manchester United, o sea, como cambio o como sí, como pago, como transferencia de moneda de cambio para poder terminar de pagar el traspaso de Marcus Rashford. Recordemos que Marcus Rashford todavía le pertenece, sus servicios todavía están con el Manchester United, que está cedido en el Barça. Y según se habla que bueno, la leyenda y actual entrenador del Manchester United, Carey, bueno, sí, el actual entrenador del Manchester United, Ángel Carrey, estaría dispuesto y estaría pidiéndole al club de los Red Devils, o sea, para que hiciesen la vuelta definitiva, en este caso de Marcus Rashford. El tiempo lo dirá. Y bueno, y hasta aquí las informaciones y noticias, seguramente de tantos artículos y cosas que, bueno, que he podido leer, se me había pasado alguno, pero bueno, nada. Como digo, o sea, el Barça que había, no solamente la operación que había dicho, pero también supuestamente había fichado a otros dos jóvenes que en este caso se incorporarían al filial. Pero bueno, después estaremos analizando un poco más de eso. Un Barça que ganó hoy, un Real Madrid que le toca ganar si quiere seguir en la pelea y poner interesante la pelea por esta liga, por la Liga Española. Y bueno, nada, después seguiremos con el resto de noticias, informaciones y bueno, nos vemos.